Para continuar con nuestro proceso de aprendizaje, vamos a hablar ahora sobre los fundamentos del currículo. En primer lugar, lo relacionado con la Ley 115 de 1994 y en segundo lugar, lo relacionado con el Decreto 1860 de 1994. Bienvenido. El currículo según la Ley 115 de 1994 contempla en primer lugar el artículo 76, en el cual define el concepto de currículo. En este sentido está definido como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En el artículo 77 enmarcamos la autonomía escolar, que consiste que, dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel. También relaciona el introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, las secretarías de educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. Por consiguiente, es necesario ahondar y esclarecer cuáles deben ser estas características del currículo. En primera instancia debe estar orientado a las competencias, es decir, que se enfoca en el desarrollo de competencias específicas que deben lograr los estudiantes para poder desarrollar unos aprendizajes específicos. En segundo lugar, el currículo debe estar basado en un rigor conceptual y metodológico. En este sentido debe partir de un rigor crítico, conceptual, teórico y metodológico que sustente cada una de las prácticas pedagógicas, didácticas y metodológicas desarrolladas en el aula. Debe estar también basado en los lineamientos, es decir, que debe existir una concordancia con los lineamientos y estándares educativos establecidos. Debe ser maleable o flexible. Esto quiere decir que debe ser ajustable a las necesidades académicas de los distintos contextos educativos. Y por último, debe estar orientado a resultados, es decir, que como parte del desarrollo metodológico, debe estar orientado a arrojar resultados con el fin de optimizar el proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. El currículo en la educación formal colombiana tiene establecido tres grandes componentes. En primer lugar, establece un marco legal que define cada uno de los estamentos y cómo llevar a cabo el currículo. En segundo, el macrocurrículo derivado del PEI. Y en tercer lugar, el microcurrículo, también denominado plan de estudio. El marco legal, para poder ser coherente con el establecimiento educativo, en primer lugar, debe relacionar la Ley General de Educación, es decir, la Ley 115 de 1994. En segundo lugar, debe incorporar el Decreto 1860 de 1994. Debe funcionar también con base en los lineamientos curriculares para áreas básicas. Debe incluir lo dispuesto en la Resolución 2343 de 1996, en la cual se establecen los indicadores de logros por conjuntos de grado. Asimismo, debe incorporarse el Decreto 0230 del 2002, relacionado con las competencias e indicadores de desempeño. Del mismo modo, los estándares básicos de competencias en las diferentes áreas. Y por último, el Decreto 1290 de 2009, por el cual se deroga el Decreto 0220 en lo referente a la evaluación y promoción de los estudiantes. El currículo de la Ley 115 de 1994, como se mencionó anteriormente, establece un macrocurrículo derivado del PEI. ¿En qué consiste este macrocurrículo? Es un modelo pedagógico, un tipo de currículo en que cada uno de sus elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que integran, a su vez, la Ley General de Educación, el Decreto 1860, los lineamientos curriculares para las áreas básicas y la Resolución 2343 de 1996, sobre la cual establece los indicadores de logro por conjuntos de grados. El microcurrículo, también denominado plan de estudios, está definido como el esquema estructurado de cada una de las áreas obligatorias y fundamentales de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. El microcurrículo contiene lo que se denomina el plan de área, el plan de grado, el plan de clase, y se construye con base en el marco legal referido, el cual es lineamientos curriculares, indicadores de logros y estándares de competencia e indicadores de desempeño.
En la Ley 115 de 1994, en el artículo 78, precisamente, se habla sobre la regulación del currículo. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y en la educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de una institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital o a los organismos que hagan sus veces para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. En el artículo 79 de la presente ley en mención se habla sobre el plan de estudios y se define, en este sentido, el plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Ahora bien, ahondaremos sobre los fundamentos del currículo, esta vez según el decreto 1860 de 1994. En el artículo 33 del presente decreto se establecen los criterios para la elaboración del currículo y menciona que la elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos. El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se hace. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, cada establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para la elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales. Sin embargo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo debe tener en cuenta, en primer lugar, los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la misma ley. En segundo lugar, los indicadores de logro que define el Ministerio de Educación Nacional. En tercer lugar, los lineamientos que expide el Ministerio de Educación Nacional para el diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación. En cuarto lugar, la organización de las diferentes áreas que se ofrecen. Es por ello que en el artículo 34 se establece lo relacionado con las áreas, del cual se menciona que en el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los 9 grupos enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá el grupo de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el 20% de las áreas establecidas en el plan de estudios. Las áreas pueden concursarse por asignaturas o por proyectos pedagógicos en periodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. En el artículo 35 se habla sobre el desarrollo de las asignaturas. Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determina el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del presente decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyen la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educante. El mismo en el artículo 36 establece un componente fundamental
sobre los proyectos pedagógicos, en el cual se menciona que el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando y en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso en la vida académica, social, política o económica y, en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. En este sentido, la intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirá en el respectivo plan de estudio. En el artículo 37 se menciona sobre la adopción del currículo por parte de las instituciones y se establece que el currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptados por el Consejo Directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del Consejo Académico en todo el proceso. Como parte integrante del proyecto educativo institucional, su adopción seguirá el procedimiento prescrito para este, cumplido el cual se registrará en la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o los organismos que hagan sus veces para ser incorporados al Sistema Nacional de Información y para comprobar su ajuste a los requisitos legales y reglamentarios que lo rigen y en particular a los lineamientos generales fijados por el Ministerio de Educación Nacional. En este último propósito, las Secretarías de Educación someterán el currículo a estudio de las juntas departamentales o distritales y procederán a comunicar al rector del establecimiento las observaciones y las hubiere para que sean objeto de consideración obligatoria por parte del Consejo Directivo. Este procederá a introducir las modificaciones sugeridas o a rechazarlas con los debidos fundamentos dentro de los 60 días calendarios siguientes a la comunicación, y si así no lo hiciere, se entenderán aceptadas. Las observaciones rechazadas por el establecimiento serán sometidas a la consideración del Ministerio de Educación Nacional para que resuelva en última instancia. En el artículo 38 se establece lo relacionado con el plan de estudio. Se menciona que el plan de estudio debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos. Primero, la identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas. 2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el periodo lectivo y el grado en que se encontrarán las diferentes actividades. 3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas, material audiovisual, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. Y en cuarto lugar, los logros para cada grado o conjunto de grados, según los indicadores definidos en el proyecto educativo institucional. Y en quinto lugar, los criterios de evaluación y administración del presente plan. En el parágrafo anexo al anterior artículo, se establece que con el fin de facilitar el proceso de formación de un alumno o de un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán introducir excepciones al desarrollo del Plan General de Estudio y aplicar para estos casos planes particulares de actividades adicionales dentro del calendario académico o en horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos. De manera similar, se procederá para facilitar la integración de alumnos con edad distinta a la observada como promedio para un grado o con limitaciones o capacidades personales excepcionales o para quienes hayan logrado con anticipación los objetivos de un determinado grado o área. En el artículo 41 se establecen las áreas de la educación media técnica. En este sentido, se establece que de conformidad con el literal C del artículo 33 de la Ley 115 de 1994, además de las áreas propias de las especialidades que se ofrezcan en la educación media técnica, serán obligatorias y fundamentales las mismas señaladas para la educación básica a un nivel más avanzado y en la proporción que defina el proyecto educativo institucional.